Ahora vamos a ver cómo utilizar las técnicas de visado para dibujar un bodegón. Lo primero que vamos a hacer es sacar las proporciones generales. Entonces vamos a ir desde el punto más alto, que en este caso es el borde superior de la esfera, hasta el punto más bajo, donde está la sombra del cono, y luego desde el borde derecho de este prisma hasta el borde izquierdo de este paralelepípedo. Entonces vamos a tomar la medida del alto y la vamos a comparar con el ancho. Y lo primero que vemos es que el bodegón es un poco más ancho que alto. Y ahora quiero saber cuántas veces más ancho es aproximadamente. Entonces voy a agarrar el pedacito que me sobró y me cabe 1, 2, 3 veces y un poquito. Eso quiere decir que el ancho es aproximadamente un alto y un tercio más. Esas son las proporciones generales del bodegón. Incluso podemos hacer una caja contenedora para el bodegón que nos facilite aún más ver estas proporciones. Algo como así. Entonces, si yo tomo esta distancia, que es donde me llega el alto cuando lo comparo con el ancho, y divido esa distancia en 3 segmentos, puedo agarrar la medida de uno de esos tercios para tener el ancho. Con esas medidas ya podemos empezar a marcar sobre el papel. Digamos que yo quiero empezar el bodegón por aquí más o menos. Cuando me fijo en el ancho, me doy cuenta de que no me va a caber, porque no me cabe ese tercio extra que tiene el ancho. Esas proporciones generales nos sirven para ubicar el bodegón en la hoja y aprovechar al máximo el espacio, sin que se nos vaya a salir o que nos quede muy pequeño o que nos quede hacia un lado o el otro. Voy a comenzar a marcar muy suavemente donde pienso que voy a colocar el borde derecho de mi bodegón, es decir, donde va a ir el borde derecho de ese prisma. Entonces defino la altura y voy a tomar esta medida para ver si el ancho me va a caber. Y sabíamos que el ancho es un alto más un tercio. Entonces vamos a dividir en 3 ese segmento y nos damos cuenta de que quedaría muy ajustado. El borde izquierdo del paralelepípedo quedaría justo en el borde de la hoja y no queremos eso. Entonces hay que achicar un poco el alto para que no nos vaya a hacer falta espacio o que nos quede uno de los objetos demasiado cerca del borde del papel. Acá vuelvo a hacer unas marquitas para el alto. Agarro de nuevo mi lápiz o pincel para avisar. Y con esta medida me voy nuevamente hacia el ancho. A ojo divido en 3 esa medida y luego me ayudo con el lápiz para ver que los tercios estén parecidos. Y con esa medida marco el borde izquierdo de la caja contenedora de mi bodegón. La caja no es necesario hacerla, pero sí ayuda a ver más claramente esas proporciones. Eso sí, hay que hacerla muy suave porque es apenas una guía. Yo estoy calculando que el ancho es un alto y un tercio porque estoy simplificando las proporciones, pero es una aproximación. Yo sé que no es exactamente eso, pero me sirve para comenzar y luego iremos visando con mayor detalle. Lo siguiente que queremos ver es dónde está la mitad del alto de mi bodegón. Y me parece que anda cerca del vértice superior de la arista frontal del cubo. Entonces voy a avisarlo para ver si efectivamente es así. Y es unos milímetros más abajo de ese vértice. Entonces voy a marcarlo.
Y aprovecho para marcar las mitades del borde izquierdo y derecho. Ahora en mi dibujo hago una marca en donde creo que está la mitad del alto del borde derecho. Y cuando viso con el pincel me doy cuenta de que hice la marca muy abajo. Es decir, me está quedando más grande la mitad superior que la mitad inferior. Entonces vamos a corregir. Subiendo un poco la marca. Y acá las dos mitades ya me están quedando iguales. Y yo sé que muy cerca de esta línea va a estar el vértice superior de la arista frontal de mi cubo. Y ahora vamos a ver dónde está la mitad del largo de nuestro bodegón. Y me parece que podría estar también cerca de la arista frontal. Entonces tomo esta medida, la mitad de la derecha, y la comparo con la mitad de la izquierda. Nos damos cuenta que la mitad de la derecha está quedando más grande. Eso quiere decir que tengo que hacer mi marca un poco más a la derecha para tratar de que ambas mitades tengan la misma medida. Si estuviéramos dibujando de un bodegón en vivo, todas estas marcas las iríamos memorizando. Pero aprovechando que estamos trabajando con una foto, podemos dibujarlas para que no se nos olviden. Y nuevamente en el dibujo marcamos a ojo donde creemos que está la mitad del ancho de nuestro bodegón y con el lápiz o pincel corroboramos esa medida. Y con estas medidas puedo empezar a dibujar el cubo. Yo sé que la arista frontal está un poquito más a la izquierda de la mitad del largo total de mi caja contenedora y sé que el vértice está un poco más arriba de la mitad del alto. Eso me permite ir ubicando con más confianza estos puntos iniciales del cubo. Ahora, ¿cómo le hago para saber qué tan grande es esta cara frontal del cubo? Voy a ver qué pasa si tomo esa distancia y la pongo en el borde derecho del cubo. Tal vez me dé una proporción útil que yo pueda utilizar para mi dibujo. Todavía no lo sé porque apenas estoy tanteando, pero me doy cuenta que esa medida me llega casi al borde derecho del prisma. Entonces, si yo decido que el largo de mi cara frontal termina aquí, por ejemplo, cuando agarro esa medida y la muevo hacia la derecha, me doy cuenta de que es muy grande porque se me está saliendo del borde derecho y debería estar más bien un poco más adentro de ese borde derecho. Con la nueva marca que acabo de hacer, sí logro mantener la proporción que veo en la foto. Vean cómo vamos yendo poco a poco de las proporciones más generales a las proporciones más particulares. Primero resolvemos lo más grande y vamos yendo progresivamente hacia lo más pequeño, hacia los detalles. Ahora vamos con este otro ángulo. Acá me ayudo con el lápiz para estar seguro de que el ángulo que estoy dibujando es el mismo que el ángulo que está en la foto. Y ahora quiero saber dónde debería cortar esta cara izquierda. Conforme las medidas se van haciendo más pequeñas, aumenta el margen de error y es más difícil visar. Por eso es que siempre visamos primero con lo más grande y progresivamente vamos hacia los elementos más pequeños. Acá estoy observando cuántas veces me cabe el largo de la cara izquierda en la cara derecha. Y básicamente me caben 2. Entonces en mi dibujo me voy a fijar dónde está la mitad de mi cara frontal y con esa medida me voy a ayudar para determinar el largo de la cara izquierda. Acá estoy viendo
qué proporciones puedo sacar con el cubo respecto al punto más bajo del bodegón para saber dónde debería poner el vértice inferior de la arista frontal. Voy a acelerar un poco el video para que no se haga demasiado largo. Ahora vamos con la esfera. Acá lo que estoy comparando es el diámetro de la esfera con el ancho total del cubo. Y noto que la esfera es un poco más angosta. También, si paso una línea por el centro de la esfera, quiero saber dónde me interseca esa línea la cara frontal del cubo, porque así voy a saber dónde ubicarla con respecto al cubo que ya tengo dibujado. Ahora acá estoy retocando el ángulo de esta arista del cubo que me había quedado un poco elevado, como es usual. Algo muy útil para comparar nuestro dibujo con la referencia es ver dónde están intersecando las líneas de la tapa del cubo a la esfera y procurar que en nuestro dibujo esos puntos de contacto sean los mismos. En este caso vemos que esos puntos de contacto están muy abajo y eso me ayuda a rectificar los ángulos de mi cubo. Acá hay unas relaciones verticales muy importantes porque el borde derecho de la esfera coincide en una línea vertical con el borde derecho de mi cubo. Y aunque el borde izquierdo no coincide exactamente, sí me sirve para tener una idea de la distancia que le falta para llegar. Eso me permite ver que estaba dibujando la esfera un poco más pequeña de lo que tenía que ser. Ahora vamos con el objeto de más a la izquierda y lo que estoy haciendo de primero es observar que termina un poco por debajo de la mitad del alto de mi bodegón y también donde está intersecando el cubo y el espacio negativo que se genera entre el cubo y este objeto que voy a dibujar. Para saber dónde terminar este objeto, estoy utilizando una relación horizontal a partir del vértice inferior de la arista frontal del cubo. Así me doy cuenta que el punto más bajo de ese objeto está un poco más arriba de esa relación horizontal que acabo de hacer. Comparando unos objetos con los otros, vamos obteniendo información que nos sirve para dibujar con mayor exactitud nuestro modelo. Ahora, para dibujar el cono, me estoy fijando también en dónde está intersecando el cubo. Me fijo bien en el ángulo de la base, que es muy importante, y en su eje central, que es perpendicular a ese ángulo de la base. Igual que la esfera, tiene una relación muy importante con el borde derecho del cubo, y es que están los tres alineados: el borde derecho de la esfera, el borde derecho del cubo y la punta del cono. Eso me sirve para ubicarlo y proporcionarlo, porque sé que el eje central del cono pasa un poco por debajo del vértice inferior de la arista frontal del cubo y que la punta coincide en una relación vertical con el borde derecho del cubo. Eso me permite corregir
un error que había hecho en el ángulo de la base del cono. Luego vamos con el prisma de la derecha. Acá estoy intentando ver cuál medida me podría servir para calcular el espacio entre el cubo y el prisma. Y noto que la cara más a la derecha del prisma tiene una medida muy similar a ese espacio negativo. También estoy observando, tirando una relación horizontal a partir del punto más alto del prisma, donde interseca a la esfera. Y lo mismo con el punto más bajo del prisma, en una relación horizontal donde me interseca el cubo. Así me cercioro de que me esté quedando igual. Como el prisma es bastante complejo, lo que estoy haciendo primero es una caja contenedora. Así sé que tengo el tamaño correcto y que está bien ubicada antes de empezar a hacer los detalles. Una vez que tenemos un boceto con el que nos sentimos satisfechos, que sabemos que las proporciones están más o menos igual y el tamaño de los diferentes objetos es bastante parecido, podemos empezar a reforzar la línea. Entonces vamos a ir poco a poco reforzando la línea mientras volvemos a chequear que no hayamos cometido errores. En esta parte tuve que borrar un poco el prisma porque exageré mucho la inclinación que tienen las líneas verticales y se estaba viendo un poco desequilibrado. Y también tenía que hacerlo un poco más grande. Ya una vez que reforzamos y limpiamos la línea, podemos empezar a sombrear. Lo mejor es hacerlo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, simplemente para evitar manchar el dibujo con nuestra propia mano. Para eso también es muy útil tener una hoja limpia donde apoyarse. Para sombrear vamos a tener el lápiz bastante inclinado, con la punta larga hecha con cúter, eso sí, y vean que lo estoy agarrando desde muy atrás. Esto es para ponerle poca presión al lápiz, porque el sombreado lo vamos a ir haciendo por capas. Acá pueden ver que empiezo con una trama en diagonal y luego hago una trama en sentido vertical y así sucesivamente. Vamos por capas suaves, poco a poco construyendo la sombra. En el caso de estas sombras fuertes, puedo marcarlas primero, donde están sus límites antes de empezar a sombrear. Y básicamente se trata de ir viendo los tonos que vemos en la imagen y tratar de reproducirlos.
El fondo lo hacemos con el lápiz también. Podemos aprovechar para dejar los trazos más visibles y generar algo de textura. Otra opción es usar polvo de grafito y un pincel o alguna otra herramienta para difuminar. Este es el polvo de grafito que guardé cuando le hice punta al lápiz para hacer este dibujo. Acá se ve como un boceto sombreado, pero podemos seguirlo trabajando para aumentar algunos contrastes y darle un poco más de realismo a la imagen. Entonces aquí sigo sobreponiendo capas de sombra en diferentes direcciones, poco a poco construyendo el tono. Y se puede seguir refinando y refinando por horas, pero por ahora vamos a dejarlo así. Y espero que el video les haya ayudado para dibujar sus propios bodegones.